Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas también, que nos acompañan todas las noches. Hoy es un momento maravilloso, una vez más, para nosotros, porque siempre los momentos son maravillosos. Momentos con el Señor, ¡qué maravilla! Cada noche tener la oportunidad de estar meditando en la palabra de Dios es supremamente un privilegio. Es un honor que el Señor nos ha concedido de poder tener esta horita todos los días, desde martes a viernes, para nosotros disfrutar. Es maravilloso y estamos contentos porque nuestro bendito Padre nos ha dado este hermoso y grandiosísimo privilegio de poder estar juntos para continuar en nuestro desarrollo espiritual y en nuestro crecimiento en la palabra de nuestro Dios. Y así nos vamos fortaleciéndonos cada día, nos vamos robusteciéndonos cada día para que realmente cuando nuestro Señor Jesucristo retorne por nosotros y nos encuentra varones y varonas fuertes para su honra y su gloria y pueda llevarnos a casa. Ese es un privilegio maravilloso y bendito. Sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a iniciar. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en la estatura de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque nos sentimos felices y contentos de que tú nos has regalado estos espacios para poder estar fortaleciéndonos unos a otros, alimentándonos del pan de vida y bebiendo del agua de vida que es tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Gracias y te pedimos que nos perdone las faltas y las equivocaciones y los errores que hemos cometido durante el día. Por favor, perdónanos. Ayúdenos a estar siempre velando y orando en oración y no mirando ni a diestra ni a siniestra, sino solamente teniendo nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro hermoso y grandiosísimo Señor Jesucristo, que tú nos has regalado. Te damos gracias y ayúdenos a permanecer ahí hasta la eternidad. Padre, ahora vamos a continuar nuestro estudio de Romanos, el capítulo 8. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu seguir llevándonos, conduciéndonos a toda verdad, Señor, para que nuestra fe no se basa en retórica humana, ni en fábulas humanas, ni en cuentos humanos, ni en suposiciones, sino nuestra fe pueda ser anclada en la verdad, en el Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, y que esta verdad pueda llenar todo nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, pueda estar ahí y podamos honrar y glorificar ese hermosísimo nombre tuyo que ha sido invocado sobre nosotros. Que tu Santo Espíritu nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos abre los oídos y sobre todo nos abre el corazón para que todas estas verdades tuyas, estas palabras tuyas, caen en este corazón, que sea una tierra fértil, que pueda producir fruto para ti, de a 50, de a 100, de a 1000,
para la honra y la gloria tuya. En tus manos nos encomendamos, perdónanos y límpianos de todo mal. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, el último verso que habíamos estudiado era el verso 13. El verso 13 y 14. Y vamos a retomarlos para encarrilarnos. El verso que 13 si nos había dicho o nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, ya sabemos, si estamos viviendo conforme a las ganas, conforme a los deseos carnales, conforme a la vista, conforme a todo lo que realmente nosotros vemos y está alrededor de nosotros y que deseamos, ciertamente nos dice ahí, moriremos. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es decir, si por el Espíritu ya no vivimos deseando, no vivimos haciendo nuestra voluntad, no vivimos queriendo hacer cosas o deshacer cosas, sino permitimos que sea su Santo Espíritu que nos guía, que nos conduce, que nos lleva, que nos instruye. Entonces, mire bien lo que nos dice, entonces las obras de la carne ciertamente morirán y nosotros viviremos. ¿Por qué? Porque no estaremos actuando conforme a nuestro deseo, conforme a nuestro gusto, conforme a nuestro querer, conforme a nuestro andar, sino es el Espíritu de Dios realmente quien nos va conduciendo. Entonces, es para nosotros sumamente importante. No hay que olvidar lo que siempre hemos dicho. La vida espiritual nadie lo conoce. Es una nueva vida. Y el único, mire bien eso, el único que lo conoce y que está autorizado a conducirnos en este tránsito, en este caminar, en este desarrollo, tiene nombre propio, el Espíritu Santo. Por esa razón, el Señor Jesucristo había dicho a los discípulos que tenían que quedarse quietos y no comenzar la obra que les había encomendado, porque si lo hubiesen comenzado como eran, iba a ser una obra carnal. Por esa razón, ellos tenían que esperar. Y ahora, en el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, que es realmente el que conoce el camino, entonces cogió a los discípulos y comenzó a direccionarlos y comenzó a llevarles. Y los pasos de ellos eran pasos certeros, porque el Espíritu Santo era realmente quien les estaba guiando. Por esa razón, el Pedro grotesco, el Pedro reverde, el Santiago hijo de trueno, el Juan hijo de trueno, que por un pedazo de comida o porque no les atendían, entonces pedía al Señor que le autorizara para que orara, para que lloviera fuego y los consumiera. A esta gente, entonces ya no existía más, porque nosotros estamos viendo los libros que de Juan son libros realmente preciosos, donde Juan se pasa el tiempo hablando del amor, deleitarse en el amor. Entonces este Juan hijo de trueno se había cambiado por el Juan amor, por el Juan realmente que salía del corazón del Señor Jesucristo. Este Pedro también presto para hablar, que todo eso sin reflexionar
entonces se había también muerto, entonces el Espíritu ya había dado un nuevo Pedro. Así sucesivamente con todos los apóstoles. Este Tomás que era incrédulo, a pesar de que le habían comentado, varios le habían comentado de la resurrección del Señor, pero él no pudo creerlo y dice, hasta que yo le vea a él con mis propios ojos y puedo meter mi dedo en los orificios en su mano y en su costado, y ya no era el mismo ahora, porque todos estos hombres eran criaturas nuevas, entonces el Espíritu Santo venía a guiarles. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Por esa razón nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Todos los que están viviendo la vida cristiana carnalmente morirán o están muertos. ¿Por qué razón? Porque ya hemos leído anteriormente, la carne no puede obedecer a Dios. Por más que le dicen, por más que le tratan mal, por más que le digan que es pecador, por más que puedan decirle todos los calificativos o todos los consejos del mundo, pero la carne no puede, porque la carne es maldad, la carne es polvo, la carne es instrumento de Satanás. En la carne está todo lo que Satanás es. Por esa razón, Satanás no puede decir la verdad, porque Satanás es la misma mentira. Entonces, en la carne, nosotros no podemos decir la verdad. Para decir la verdad, tenemos que nacer de la verdad, para que la verdad sea realmente parte de nosotros. No podemos comportarnos bien, por más que tratemos de comportarnos, no lo podremos hacer en la carnalidad. Para poder comportarnos bien y además no sabemos qué es bien, entonces necesitamos nacer del bien para poder realmente actuar bien, comportarnos bien, para poder vivir delante de Dios agradándole. No lo podemos hacer siendo carnal, porque la carne no conoce a Dios y no puede obedecer a Dios, porque la carne es Satanás, que es un rebelde, que ha rebelado contra Dios desde el cielo y vino a la tierra y ha continuado con su rebeldía hasta que el Señor Jesucristo vino y le quitó el mando de la tierra, y él continúa todavía en su rebeldía, en sus pecados, en sus engaños, y continúa en su maldad. ¿Por qué? Porque él no tiene bien en sí y él no puede hacer el bien y no puede comportarse. Por esa razón se nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Vivimos solamente por el Espíritu, en el Espíritu, para la honra y la gloria de Dios. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, óyenlo bien, hermanos, óyenlo bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros en el lenguaje popular hemos escuchado, todo el mundo dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y todos los que mueren son buena gente. Puede ser lo que sea, pero desde que se mueren se encuentra el cura, se encuentra el pastor diciendo, no, es que va en el regazo de Dios. Qué temeroso, qué temerario para uno pararse delante de la gente y decir, no, la persona tal que se murió, entonces como estaba leyendo la Biblia, entonces va directamente en el regazo de Dios. ¿Cómo uno va a saber? ¿Cómo nosotros vamos a saber una cosa esa? ¿Cómo nosotros vamos a confirmar
una que cosa esa. Así como los curas, puede ser el peor asesino, puede ser el peor de todos los peores. No, ya era buena gente, entonces ya va directamente al cielo. Pero al cielo va solamente, únicamente, los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo, han nacido del lomo del Señor. Es necesario entenderlo. Han nacido del lomo del Señor, que son sus hijos y que realmente van a ir al cielo. No van a ir al cielo porque alguien ha leído la Biblia. Qué pena con todos, no es así. Porque el diablo también lee la Biblia y lo sabe de memoria y por esa razón puede hacer engaños. Todos estos engaños y puede estar engañando al mundo entero. Entonces, vamos a ir al cielo si hemos nacido de nuevo. Si es el Espíritu Santo que realmente nos está guiando. El hecho de estar en las iglesias no significa que han nacido de nuevo, no significa que son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios no veríamos todo lo que estamos viendo en las iglesias. Entonces, no vamos a engañarnos. Tenemos que tener estas cosas bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sí hijos de Dios. Ahora bien, entramos en el verso 15, que es nuestra parte de esta noche. Mire bien que nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mire bien, los hijos de Dios no vivimos temiendo. No vivimos temiendo que haya catástrofe, no vivimos temiendo de ladrones, no vivimos temiendo, mirando a todo mundo sospechosamente, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos da paz, nos da tranquilidad. Todos los que están viviendo sospechando de todo mundo, pensando que todo mundo es ladrón, están mirando por aquí, están mirando que por allá y no pueden vivir tranquilo, están caminando pero están mirando atrás. Entonces, todos esos tienen un espíritu de intranquilidad. Y este espíritu de intranquilidad no proviene del Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, no sospechamos de nadie, ni pensamos mal de nadie. ¿Por qué razón no pensamos mal de nadie? Porque el mal no está en nosotros. Si nosotros vemos que estamos pensando mal de los demás, significa hay algo que no está funcionando en nosotros. Si nosotros tenemos miedo de cualquier cosa que puede acontecer, entonces es necesario sentarnos y comenzar a meditar. ¿Por qué? Porque nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí la palabra temor está diciendo miedo. Los hijos de Dios no tenemos miedo. Una cosa es el temor, que es respeto hacia nuestro Dios, que nos ha dicho que la palabra debemos andar con temor y temblor, es decir, con respeto, debemos andar reflexionando, debemos andar pensando. Pero aquí nos está diciendo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Mire bien, el espíritu de esclavitud, porque el espíritu de esclavitud es Satanás, que esclaviza.
que domina, que subyuga, que monta, que cabalga sobre las personas. No, a nosotros no, los hijos de Dios no. ¿Sabemos que el mal existe? Claro que sí, porque el mal existe. Sabemos que Satanás está ahí haciendo maldades en el mundo, está engañando el mundo. Pero nosotros no conocemos el mal, porque el mal no está en nosotros. Porque la palabra conocer significa intimar con el mal, intimar con Satanás. Y por esa razón tenemos que entender, es necesario que sea el Espíritu de Dios quien nos realmente conduce, porque el Espíritu de Dios conoce el camino que tenemos que transitar. Para hacerlo más sencillo y más claro, para que entiendan, el pueblo de Israel. Moisés estaba con el pueblo de Israel, pero Moisés no sabía qué camino tenía que coger en el desierto. ¿Quién le decía, levántese, nos vamos, quédense ahí? La columna de nube. Cuando la columna de nube se alzaba, ellos entendían que nos vamos. El Señor sí decía a Moisés, nos vamos. Y cuando la columna de nube llegaba y se posaba y se quedaba ahí, entonces ellos sabían que tenían que ponerse ahí y tenían que extender sus carpas. Y mire bien, hasta que la columna de nube no se levantaba, ellos no podían salir de este lugar. Tenían que estar ahí. Entonces, cuando ustedes están leyendo el libro de Números, van a ver cada momento que tenían que levantarse. Entonces, el Señor decía a Moisés, nos vamos. Y Moisés bueno, pueblo, nos vamos. Entonces, recojan sus carpas, armen todo, nos ponemos en marcha. Y cuando tenían que descansar una parte, entonces Moisés decía, ya nos vamos a quedarnos ahí porque el Señor dice que es ahí. Eso es lo que se llama conducido por el Espíritu de Dios, porque era Él que conocía el pecado, que conocía el camino y que tenía que direccionarlos, porque para ellos todo el camino que tenían que transitar era un camino nuevo, porque ellos eran esclavos de Egipto, conocían allá en Egipto y vivían a sus antojos, hacían las cosas a su manera, pero cuando el Señor tomó el control, les sacó de Egipto, a partir de ese instante, ellos estaban siendo guiados por el Señor. Y el Señor fue muy claro que con ellos, aquí mi ángel va delante de ustedes. Si ustedes se rebelan contra mi ángel, Él los castigará. Entonces, hoy en día es lo mismo. El Señor Jesucristo nos libertó del pecado, nos libertó de la muerte, nos libertó de la esclavitud, nos libertó del temor, nos libertó del odio, nos libertó de desamor, nos libertó de la crítica, nos libertó de todo eso y sobre todo nos libertó de Satanás y de la muerte. ¿Quién toma el control? El Señor Jesucristo. Pero Él nos envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo durante este trajinar en esta tierra nos pueda conducir paso a paso. Hasta que llegue el momento para nosotros cruzar el Jordán e irnos a Canaán celestial, entrar a Canaán celestial. Ahora bien, ¿en qué momento cruzamos el Jordán, entramos a Canaán espiritual? Al nacer de nuevo, porque tenemos que romper esta matriz para nosotros nacer de nuevo, y a partir de ese momento estamos en el Canaán celestial. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es el Canaán celestial. El Señor Jesucristo es el cielo. El Señor Jesucristo es el paraíso.
En este momento lo estamos disfrutando espiritualmente mientras nos vamos siendo depurados de todos los gusanitos. ¿Sí se acuerdan que habíamos hablado de gusanitos que se quedaron ahí en el cuerpo? Todas estas mañas, entonces podamos ser depurados de todos estos gusanos y que realmente podamos estar listos. Entonces el Señor Jesucristo, como nuestro gran Dios y Señor, vendrá por nosotros para llevarnos a vivir en casa, a vivir a la casa de Papá Dios, a estar con Él ahí. En este momento estamos viviendo todo espiritualmente, pero llegará el momento cuando estemos listos, así como cuando Israel estuvo listo, tuvieron que cruzar el Jordán, ¿cierto? Para ir a tomar posesión de esta tierra que el Señor les había prometido. Así también nosotros, este cielo, este mundo nuevo, este nuevo cielos, nueva tierra, esta nueva creación que tenemos que ir a disfrutar, el Señor Jesucristo, cuando venga, nos cogerá y nos llevará a vivirlo en verdad. ¿Ok? Por el momento lo estamos viviendo en espíritu. Pero llegará el momento con nuestros ojos, no ojos carnales, veremos el rostro de Papá. Con nuevo cuerpo, estaremos en presencia de Papá. Y estaremos en casa de Papá. Y todos ustedes, si saben que cuál es que la casa donde realmente que vamos a estar, que es la nueva Santa Jerusalén, la que desciende del cielo. No es la que hoy por hoy están diciendo que es la nueva. No, ese no es que la nueva. No, la nueva es el que está en el cielo, que está siendo edificado, construido por la mano de nuestro buen Dios y Señor. Entonces, si mire bien, entonces, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Mire bien, hemos recibido ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. La pregunta es, pero si somos hijos, ¿cómo vamos a recibir el espíritu de adopción? Porque adopción se adopta los que no son hijos para hacerles hijos. ¿Qué es cierto? Pero el que nace en casa, el que es hijo, no es adoptivo, no tiene espíritu de adopción, no, sino nació en casa. Bueno, para eso es muy sencillo explicarlo. Y lo explico de la forma sencilla. El Señor Jesucristo es quien engendra hijos para Papá Dios. El Señor Jesucristo es nuestro papá espiritual. Es quien nos engendra. Es quien nos hace nueva criatura. Es quien realmente en la iglesia, el Señor Jesucristo es el marido, es el esposo. La iglesia es la esposa, ¿cierto? Y nosotros somos hijos del Señor Jesucristo que nacimos en la iglesia. Ahora, como somos hijos del Señor Jesucristo y Papá Dios es el papá del Señor Jesucristo, entonces todos los hijos del Señor Jesucristo es aceptado por Papá Dios como sus hijos. Esto para no decir en el lenguaje que común podemos decir Papá Dios es nuestro abuelo y el abuelo nos acepta como sus hijos porque los abuelos son papá de nuestros papás y por ende somos hijos de nuestro papá y somos hijos de nuestro abuelo.
Por esta razón se nos que dice eso, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Papá Dios nos acepta en el Señor Jesucristo, porque a través del Señor Jesucristo, Papá Dios engendra hijos e hijas para su honra y su gloria, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, ahora podemos decir Papá Dios, porque Él es nuestro papá. Por esa razón siempre yo me refiero, cuando estoy hablando de Papá Dios, entonces yo me refiero de nuestro gran papá. De nuestro gran papá, el Señor Jesucristo es nuestro papá y Papá Dios es nuestro gran papá. Para no decir abuelo, para que la gente no se confunda, pero con eso ya ustedes entienden perfectamente el por qué el Señor Jesucristo es nuestro papá. Él nos engendró, porque la iglesia es su esposa, nosotros somos hijos de la iglesia, es decir, provenimos de la relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Y ahí nacimos nosotros. Entonces, al nacer nosotros del lomo del Señor Jesucristo, entonces somos hijos de Papá Dios. Somos hijos de Papá Dios. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¡Qué grandioso! Por esa razón tenemos la sustancia del Señor Jesucristo, porque salimos de su lomo. Así como el Señor Jesucristo es la esencia de Papá Dios, es el resplandor de Papá Dios, el Señor Jesucristo es la imagen de Papá Dios, nosotros somos el resplandor del Señor Jesucristo, somos la imagen del Señor Jesucristo, somos los hijos del Señor Jesucristo y por ende la misma sustancia de Papá Dios. Porque el Señor Jesucristo y Papá Dios es uno, ¿cierto? Porque Él es su esencia. Y nosotros, si somos sus hijos, somos su esencia. Por esa razón, el cuentico que la gente anda regando es que todos somos hijos de Dios, son cuenticos para recoger. Son cuenticos que ellos lo pueden vender que para darse un poco de tranquilidad y que no van a tener realmente que tranquilidad, porque todo mundo que sabe, un hijo debe nacer de su papá y de su mamá. Y al nacer de su papá y su mamá, tiene toda la sustancia de su papá y de su mamá. Por esa razón, nadie, escúchalo bien, nadie puede amar si no nace de nuevo, si no nace del Espíritu. Nadie puede tener paz si no nace del Espíritu. Nadie puede ser bueno si no nace de la bondad. Nadie. Esto tenemos que tenerlo bien en claro. Por esta razón el Señor Jesucristo había dicho a Nicodemo, no, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque el que es nacido de la carne, carne es. Es decir, el que nace de la pasión de papá y mamá es la esencia de la pasión de papá y mamá. Todo lo que papá es, mentiroso, ladrón, tramposo, ingrato, irreligioso, todo lo que papá tiene es lo que realmente tiene su hijo. Es decir, no podemos... Si bien es cierto, hoy en día que vemos a la gente que decir, pero no es que tú no te pareces mi hijo. No, es tu hijo. Es tu hijo y tu hijo te está mostrando lo que tú eres. Porque todo lo que él tiene, lo hereda de ti. De lo que tú heredas de tu abuelo, de tu papá, de tu bisabuelo y así sucesivamente. Entonces es así el asunto. Entonces, para ser
hijo de Dios, es necesario nacer del lomo del Señor Jesucristo. Por esta razón fue muy claro y contundente con Nicodemo. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Muchas personas hoy están equivocados porque creen por recitar la Biblia son hijos de Dios. Ellos creen por asistir en X o Y congregación son hijos de Dios. Ellos creen por predicar el evangelio son hijos de Dios. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que hay dos tipos de predicación. Satanás predica el evangelio para condenar, para destruir, para confundir a la gente. El Espíritu Santo predica el evangelio para nosotros ser hombres y mujeres nuevos, que podamos nacer del lomo del Señor Jesucristo. Así amamos al Señor Jesucristo. Así el Señor Jesucristo es nuestro todo. ¿Por qué es nuestro todo? Porque tenemos toda la sustancia de Él. Porque al nacer de Él, tenemos la sustancia de Él. Por esa razón, esta nueva creación que el Señor Jesucristo está haciendo, que es una creación divino-humano, porque nuestro papá es divino-humano, porque el Señor Jesucristo es Dios todopoderoso y es humano, porque Él tomó la naturaleza humana, Él se casó con la humanidad. Entonces, Él tiene la humanidad. Y nosotros, entonces, que salimos de su lomo, por esa razón, el nacer de nuevo, el nacer desde arriba, el tener la sustancia de Papá Dios, que es el Espíritu de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos leído? Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Puede predicar como cualquier persona que lee un libro y da un sermón y coja cualquier libro y lo interpreta, pero lo interpreta no espiritualmente, porque para entender lo que el Señor tiene que decirnos, el único que nos lo hace entender es el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que sabe qué es lo que realmente Dios está diciendo. Por esa razón hay tanta confusión, por esa razón hay tantas religiones, por esa razón hay tantas iglesias y cada uno saca un pedazo de la Biblia y dice, no, eso es verdad. Eso es verdad, pero hay verdad de verdades, porque la única verdad se llama el Señor Jesucristo. Los otros son pedacitos de la verdad mezclado con el error, mezclado con interpretaciones, mezclados con fábulas, mezclado con cuentos, mezclado con historietas para avivar la curiosidad de los demás. Por esa razón la gente aplaude, porque su carnalidad pide aplauso. Pero la gente que reflexiona, que la verdad entra en su corazón, entonces le hace clamar Abba Padre, le hace dar Señor gracias y Señor ayúdeme a que esta palabra tuya pueda producir en mí fruto para la honra y la gloria tuya, que cada día tu espíritu pueda estar trabajando en mí hasta alcanzar la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que el Espíritu nos hace clamar y nos hace clamar Abba Padre. Por esa razón,
no tenemos miedo de terremoto, no tenemos miedo de que relampaguea, de que truene, de que haya inundación, de que no tenemos miedo por nuestra vida, de que nos pueden matar, porque nosotros sabemos nuestra vida tiene nombre, no es este aliento que estamos respirando, no, nuestra vida tiene nombre, se llama el Señor Jesucristo. Entonces, como el Señor Jesucristo es nuestra vida, no tenemos por qué andar con guardaespaldas por tener miedo. ¿Quiénes andan con guardaespaldas y tienen que miedo? Los zampones. Porque ellos saben cómo son zampones en cualquier momento, los otros zampones les pueden matar, porque sus vidas son inseguras. Pero nosotros que estamos en el Señor Jesucristo, no robamos a nadie, no quitamos nada a nadie, no hablamos mal de nadie, simplemente predicamos al Señor Jesucristo, hablamos de Él, nos enamoramos de Él y queremos que los demás también se enamoran, entonces andamos común y corriente. No tenemos miedo de ladrones. Por esa razón, en la iglesia que de Dios, no es que la iglesia es que va a pagar seguro para cuidar los instrumentos, para cuidar lo que hay en la iglesia, porque los ladrones pueden venir a robar. Si ladrones pueden entrar en la iglesia a robar, significa el ángel de Jehová no acampa alrededor de esa iglesia y no lo conoce. Porque la Escritura así nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es decir, para ser muy claro y sencillo, es que donde el Espíritu Santo está, ¿quién puede entrar? ¿Quién? ¿Satanás? No, no hay que olvidar, el papá de los ladrones se llama Satanás. El papá de los homicidas se llama Satanás. El más asesino se llama Satanás. El más criminal se llama Satanás. Significa, él es el criminal, él es el asesino, él es el bandido, él es el sicario, él es todo eso. Y nosotros que estamos en el Señor Jesucristo, ¿cómo nos pueden encontrar? Para encontrarnos, mire bien eso, para encontrarnos tienen que hacerle frente al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestra vida. Estamos escondidos en Dios, en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos pueden encontrar? Si la congregación es del Señor Jesucristo, significa absolutamente nadie puede entrar a hacer y deshacer. Y ahora podemos decir, entonces, ¿cómo dicen que en estas congregaciones Satanás entra y hace y deshace? No, Satanás entra en sus congregaciones. Pero en la congregación del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo es presente, está presente, se manifiesta. Oye, hermanos, no podemos creer tantas mentiras juntas y nosotros, por esa razón, no estamos revestidos de un espíritu de temor, porque el Señor Jesucristo nos da seguridad, porque el Señor Jesucristo es nuestra seguridad. El Señor Jesucristo es nuestra paz. El Señor Jesucristo es nuestra tranquilidad. El Señor Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, hay cosas que decimos, tenemos que mirarlo bien para realmente no vivir una vida de confusión. Entonces, si no dice, si mire bien que eso, pues no habéis recibido el espíritu de temor y el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si clamamos, mire bien, si el Espíritu de Dios nos dice
a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y clamamos, Abba Padre, oh Padre mío, Dios mío. Nadie, escúchenlo bien, nadie nos puede hacer cosa alguna, a menos, escúchenlo bien, a menos de que papá lo permite. A menos de que papá así lo quiere. Esto es necesario entenderlo. Entonces, si mire bien el verso 16, el Espíritu mismo, escuche bien, el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nosotros, a nuestro espíritu, a este hijo que nace del Señor Jesucristo, a esta hija que nace del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo del Señor Jesucristo dice a este hijo del Señor Jesucristo, le dice, le da testimonio, le cuenta, le dice de que es hijo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo dice a mi espíritu que soy hijo de Dios, ¿qué hago? Me pongo feliz, me pongo contento. ¿Y a quién alabo? ¿A quién honro? ¿A quién glorifico? ¿A quién conozco? Al Señor Jesucristo. ¿A nadie más? ¿Conozco a mi papá? ¿Conozco a mi Dios? Así como Adán, cuando Adán se levantó la materia, si cogió que vida, el Señor sopló su aliento en el dibujo. Entonces, si ese dibujo se paró, cuando miró y vio a quién, vio a papá. Adán vio a papá. Y Adán reconoció, ese es mi papá, ese es mi creador, ese es mi Dios. Con la diferencia de que Adán era polvo, pero ahora los hijos somos espirituales. Somos espirituales. Esto es la gran diferencia. Entonces se nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Nos dice de que somos hijos de Dios. ¿Ve? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que el Espíritu les dice de que son hijos de Dios. ¿A quién el Espíritu dice que es hijo de Dios? Solamente, únicamente, el que nace o la que nace de los lomos del Señor. No es porque los demás dicen, es que usted es hijo de Dios. No. No es porque un cura se para en su plataforma y dice, no, es que este man dio plata a la iglesia, este man era un buen gobernante, este man es un hijo de Dios y se va, Dios lo llamó y está en el cielo. No, hermanos. No es porque un pastor se atreve a pararse a decir, no, hermanos, entonces este va al trono que de Dios, como muchos se atreven a decir. Porque el único que puede decir eso es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos habla a cada uno particularmente. Porque Él da testimonio a nuestro estima, a nuestro espíritu. Por ejemplo, explico. El Espíritu de Dios tiene que decirme a mí que soy hijo de Dios para yo realmente clamar, Dios mío, Padre mío, Señor mío. Y de ahí no conozco a nadie más. Así como el apóstol que Pablo sí decía, a nadie conozco en la carne. A nadie conozco en la carne. Y aún si a Jesús lo hubiese conocido en la carne, ya no lo conozco más. Por esta razón, hoy en día todo el mundo habla de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret.
¿Ellos conocen al Señor Jesucristo? No, conocen a Jesús en la carne. Porque todos los que hablan de Jesús de Nazaret está hablando de la carne, del que nació, que vivió y que murió. Lo conocen en la carne. Por esa razón están tratando de imitar sus milagros, porque ellos lo ven en la carne. Ven los milagros en la carne. No lo ven espiritualmente. No ven es que la raza humana estaba paralítico y el Señor Jesucristo resplandeció sobre la raza humana y nos genera vida. Y ahora tú y yo podemos levantarnos y podemos andar, pero no andar a nuestra forma, a nuestra manera y donde queramos, sino el Espíritu mismo nos conduce por los senderos que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ello por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esto es necesario nosotros entenderlo, porque muchas cosas se dicen. Todos los que hablan de Jesús de Nazaret conocen al Señor Jesucristo en la carne. Cuando era aquí, andaba aquí, hacía cosas aquí. Pero el Señor Jesucristo, el que está a la diestra de Papá Dios, muchos no lo conocen. No lo conocen, porque si lo hubiesen conocido, no estarían enseñando todo lo que hoy en día están enseñando. No estarían haciendo todo lo que hoy en día están haciendo. Pero como el único que lo conoce, como el Señor Jesucristo, si lo repite en el libro que de Juan, nadie conoce el Hijo sino el Padre. Y al Padre nadie lo conoce sino el Hijo. Y a quien quiere lo revela. Mire bien, el conocer al Señor Jesucristo es una cuestión de revelación. El Señor Jesucristo revela a Papá Dios. Y el Espíritu Santo nos revela al Señor Jesucristo para nosotros poder realmente compenetrarnos con Él. Es una cuestión de revelación. Por esa razón, hoy en día muchos siguen predicando a un Jesús de Nazaret, pero no han entendido que Jesús de Nazaret murió y el que resucitó es el gran Jesús, el Señor Jesucristo, el Dios de la raza humana que Papá Dios nos dio. Porque en el libro de Hebreos nos dice claramente, tu Dios te ha ungido Dios. Papá Dios nos ha dado al Señor Jesucristo como el Dios nuestro. Por esa razón, el que no cree en el Señor Jesucristo no puede ser salvo. El que no tiene al Señor Jesucristo no puede ser salvo. Porque el Señor Jesucristo es el único que engendra hijos divino humano. Hoy estamos en este cuerpo, pero mañana, cuando el Señor Jesucristo retorne, nos dará nuestra casa, nuestra habitación, nos dará nuestro cuerpo para nosotros poder traspasar el firmamento e irnos a ver a Papá Dios. Esto es necesario nosotros entender. Entonces, ¿quién nos lo hace entender? Es el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos lo hace entender, no podremos entenderlo. Y Él lo hace entender es a nuestro espíritu que ha nacido de Dios. Porque si no nacemos de Dios, entonces no podremos entender estas cosas. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo se decía a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero por el momento no lo podrán soportar. Es decir, no lo podrán entender, porque eran carnal todavía. Pero cuando llegó el Espíritu Santo,
ellos nacieron de nuevo, entonces los discípulos pudieron saber todo lo del Señor Jesucristo, que se refiere a la salvación para nosotros, para dejarlos a nosotros, para nosotros prepararnos y conocer también a nuestro Señor a profundidad. Por esa razón, muchos no pueden creer al Señor. Por esa razón, muchos que dicen, yo soy hijo de Dios, pero ¿será? Por esa razón que muchos se afanan, que comer, que beber, porque están diciendo, ¿será? Porque no lo conocen. No lo conocen. Por esa razón, muchos tienen que reunirse y revolcarse en el piso y dicen, y caerse de espalda, y dicen que tienen el Espíritu de Dios. No, es porque ellos no conocen. El Espíritu de Dios no es un cochino. Los que se revuelcan en el piso son los cerdos, los perros, Pero ellos que dicen, esa es manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, no han entendido la dimensión, y no lo pueden entender tampoco, porque como el Espíritu de Dios no llega a ellos para hacerles entender, y este Espíritu que está revolcándose en el piso, que está brincando, que como si tuviese epilepsia, están cayendo, todo eso, son espíritus de Satanás. Y en sus iglesias, entonces todos creen que es el Espíritu de Dios. Pero no, señores, el Espíritu de Dios es santo. Como Dios es santo. Como el Señor Jesucristo es santo. Cuando se está diciendo santo, para que ustedes lo entiendan, voy a transformarlo en este lenguaje. Es todo un caballero. Es toda una realeza. Es toda una cosa de fineza inexplicable. Lo único que puede utilizarse en el lenguaje del ser humano es decir, Jehová está en su santo templo. Cállese delante de él toda la tierra. Y Isaías nos lo muestra. Es que el Señor llega a su templo y entró en su templo y la falda del Señor llenó el templo y humo sale del templo. Nadie puede entrar. Donde el Señor llega, lo llena todo. Ahora imagínense ustedes cuando dicen, no, es que este tiene el Espíritu Santo, pero comienza a revolcarse como un porcino ahí en el piso, como un cerdo, como un perro. Es porque no tienen la versión correcta del Espíritu de Dios. No lo entienden y no lo pueden entender, porque los únicos que lo pueden entender son los hijos de Dios. La magnificencia, la grandeza. Por esa razón que muchos cojan este asunto deportivo. Claro, ¿cómo uno va a honrar, a respetar lo que uno no conoce y no sabe? Solamente que es por revelación. No es por irse en un instituto. Es decir, voy en un instituto a estudiar teología, porque estudio de Dios. Teología. Teos. Dios. Logía. Estudio. Estudio de Dios. ¿Cómo se va a estudiar a Dios? Eso no se transmite en instituto. No se transmite en universidades. No, es una cuestión de revelación. El apóstol Pablo pudo hablar tanto, no porque lo enseñaron a él los otros discípulos,
porque el Señor Jesucristo le apareció en el camino a Damasco. Porque Él dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y al que quiere, lo revela. Y mire lo que bien si nos dice cuando nos dio la promesa del envío del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, a quien nadie conoce, el mundo no conoce, ni lo puede recibir, pero vosotros sí lo puede, porque este Espíritu de verdad viene directamente de Papá. Y cuando viniere, os conduciría, mire bien eso, os conduciría a toda verdad. Él no hablará de sí, sino Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Por esa razón, el Espíritu Santo lo que viene a hacer no es hacer caer a la gente en el piso, revolcarse, espumarse. Todo eso son los epilépticos. En el lenguaje de hoy se llaman epilépticos. En el lenguaje de antaño se llamaban los poseídos, los endemoniados. Para nosotros no quedarnos engañados, porque el Espíritu de Dios quiere que sus hijos, que los hijos de papá sepan realmente quién es su papá. Y así, ustedes y yo podamos levantar nuestros ojos y decir, papá, papá mío, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, por esa razón, nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No son los hombres que dicen, uy, qué buen cristiano. Si tú ves a un hombre decirte, uy, qué buen cristiano, corre, lánzate en los brazos del Señor. Diga, Señor, por favor, ayúdeme. Es que entonces, si esto me puede decir buen cristiano, significa, para ti no lo soy, pero Señor, házmelo. ¿Sí me entienden? Porque el hombre honra a los que son suyos. Si tú haces lo que quiere, si tú digas lo que quiere, tú eres el mejor. Pero cuando tú te pones en el lugar que Papá Dios te ha puesto, para que tú le glorifiques a Él, para los otros no sirves. Para los otros no eres. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro papá, mientras tú tienes tu papá. Entonces, por esa razón, el Señor Jesucristo sí decía, gloria de los hombres no busco yo, porque tengo quien me gloría a mí, mi Padre. Y el apóstol que Pablo, en la misma tónica, si llega y dice, si mi deseo es buscar la gloria de los hombres, yo sería el más miserable de todos los hombres, porque la carnalidad eleva la carnalidad, pero el Espíritu de Dios eleva al Espíritu. Por esa razón, hoy en día, muchos ven ser pastores pequeñitos y se llaman apóstoles, se llaman profetas. ¿Por qué están poniendo grados, estaturas? Porque dicen, si yo digo que yo soy apóstol, entonces la palabra apóstol me hace grande. Y ellos no han entendido que la palabra apóstol significa simplemente un mensajero. Un mensajero sencillo. Un mensajero. Profeta, un mensajero, un enviado. Para dar
un mensaje. Entonces, ve el asunto. Entonces, por esa razón necesitamos al Espíritu para que nos conduce a toda verdad. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue. Que el Señor nos ayude a permanecer en este asunto, a entender este asunto. Ya estamos en el verso 16, para el próximo, Dios mediante, el verso 17. Entonces, mis queridos hermanos, no se dejen engañar más, porque ya es tiempo de que nos dedicamos realmente a nuestro buen Dios y Señor, y que podamos vivir solo por Él y para Él. Así debe ser. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, porque eres maravilloso. Gracias por estas verdades que están ahí escritas, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu nos los está revelando. Ayúdenos, oh bendito Dios, a aceptar estas revelaciones tuyas. Y sobre todo, que lo pueda colocar en nuestro corazón y así podamos vivir solo por ti y para ti. Perdona nuestra ignorancia anterior y ayúdenos a vivir la verdad tuya, tal como tú lo tienes. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Que tu paz nos llene. Y en tu mano también encomendamos nuestro espíritu. Tú con nosotros y nosotros contigo. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches y que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.